El método burbuja. El método burbuja es un algoritmo de ordenamiento. De una forma visual, para explicar este método, se podría pensar en un vaso de gaseosa. Las burbujas que están en la parte de abajo van a ir subiendo y haciéndose más grandes hasta que lleguen a la parte superior. Acá tenemos un ejemplo. Es una lista de números, el cual vamos a ordenar de izquierda a derecha de manera creciente. Hay un sentido lógico para ordenarlo, y es este. Si el primer número es mayor al segundo número, hay cambio. Entonces comencemos. Según el sentido lógico que se explicó acá, 6 es mayor que 3. Sí, por lo tanto, hay cambio. Entonces, 3 y 6 van a cambiar de posición. Ahora vamos a avanzar una posición. 6 es mayor a 5. Sí, por lo tanto, hay cambio. Ahora avanzamos una posición. 6 es mayor que 1. Sí, por lo cual hay un cambio. 6 es mayor que 4. Sí, por lo cual hay un cambio. Finalmente, 6 es mayor que 2. Sí, por lo tanto, hay un cambio. Una vez llega acá, él se devolverá y hará las mismas comparaciones lógicas siguiendo este parámetro. Entonces iniciará de nuevo. 3 es mayor que 5. No, por lo tanto, no hay cambio. 5 es mayor que 1. Sí, por lo tanto, cambia. 5 es mayor que 4. Sí. 5 mayor que 2. Sí. La condición se viene cumpliendo. Acá acaba. ¿Por qué? Porque 5 no es mayor que 6. Por lo tanto, se devuelve al inicio y hace la misma función. 3 es mayor que 1. Sí. Por lo tanto, cambia. 3 es mayor que 4. No. Por lo tanto, no cambia, pero avanza una posición. 4 es mayor que 2. Sí. Por lo tanto, cambian. Y acá finaliza porque 4 no es mayor que 5 y 5 no es mayor que 6. Se reinicia. 1 es mayor que 3. No. Por lo tanto, no cambia. Avanza una posición. 3 es mayor que 2. Sí. Por lo cual, cambia. De esta manera, el método burbuja organizó todos los datos que tenemos en la lista. Bueno, ahora vamos a programar el método burbuja. Lo primero que tenemos que hacer es instanciar el objeto scanner. Entonces, utilizamos el método constructor. Importamos la librería. Creamos los atributos. El primero es el arreglo. Y el número de elementos, que es una variable que necesitamos más adelante. Ahora lo que vamos a hacer es capturar el tamaño del array. Para esto creamos un arreglo. Entonces vamos a pedir por teclado que se digite la cantidad de elementos. Para eso vamos a crear una impresión, la cual solicite la cantidad de elementos. En la variable número de elementos vamos a guardar y a capturar lo que se digitó por teclado.
Listo. Creamos el arreglo. Comentamos. Creamos el arreglo. Entonces, arreglo es igual a new dato int y le enviamos el número de elementos. De esta manera creamos un arreglo con el número de elementos que previamente se solicitó por teclado. Ahora, vamos a recorrer el arreglo y vamos a solicitar un número para guardar en cada espacio del arreglo. Entonces, creamos un for para recorrer e ir guardando los datos. Va a recorrer el número de elementos y va a pedir que digite un número en la posición. ¿En qué posición lo va a capturar? Va a ser en i más 1. Como ya pedimos que se digite un número en cada posición del arreglo, lo que tenemos que ahora hacer es capturar el número digitado y ir guardándolo en la posición que se solicita. Entonces, para eso utilizamos arreglo en la posición i es igual a la captura con el next int. De esta manera, todo dato que se solicita por teclado va a irse guardando en el arreglo. Ahora tenemos que imprimir el arreglo, el cual está totalmente desordenado. Para imprimirlo, vamos primero a hacer una impresión por consola de los datos desordenados. Simplemente los elementos desordenados son mediante un for recorremos el número de elementos e imprimimos el arreglo. Vamos a separar cada dato que está guardado dentro del arreglo por una coma. Entonces, para hacer esto, concatenamos y dejamos un espacio y una coma. Vamos a correr el programa mientras tanto
para visualizar cómo va. Digite la cantidad de elementos. Vamos a digitar 3. Digite el número en la posición 1, 6, en la posición 2, 5, en la posición 3, 2. Los elementos desordenados son 6, 5 y 2. Para que no salgan de esta manera, vamos a quitar acá el LN. ¿Listo? Ahora, aquí es donde vamos a utilizar verdaderamente el método burbuja. Hasta ahora solo hemos pedido datos y creado un arreglo y hemos guardado la posición de cada dato en el arreglo. Listo, entonces, ahora vamos a crear el método burbuja. Para esto vamos a crear un for, el cual va o nos va a indicar cuántas veces va a recorrer el arreglo. Y necesitamos un for anidado, es decir, un for dentro de otro for que es quien va a tener la condición lógica. Dentro de su mismo cuerpo del for anidado va a tener la condición que habíamos visto anteriormente, es decir, si el primer número o el número inicial es mayor al número siguiente, tiene que hacer un cambio. Entonces, con J cuando ingrese al segundo for, acaba la condición lógica. Entonces creamos un if y la condición lógica es si la posición 1, que en este caso sería arreglo, en la posición inicial es mayor a la siguiente posición, es decir, arreglo en la posición J más 1, que sería la siguiente, está la condición lógica. Y en el cuerpo del if vamos a hacer el cambio, ya que si se cumple esta condición, va a hacer un cambio de posición. Para eso nos vamos a ayudar de un auxiliar o un contador. En este caso lo vamos a llamar auxiliar. Este auxiliar va a ser igual a la posición inicial, es decir, a la posición arreglo J. Ahora, arreglo J, que es la posición inicial, va a ser igual a arreglo J más 1, es decir, acá va a hacer el cambio. La posición que está en siguiente, como es mayor, va a cambiar, es decir, que se va a igualar la posición inicial a la posición siguiente. Y la posición siguiente va a ser igual a aux. ¿Esto qué quiere decir? Que como acá en auxiliar habíamos guardado la posición inicial, ahora la posición inicial o aux va a ser igual a la posición siguiente. Es decir, en este momento acaba de hacer un cambio. Y vuelve a iniciar el for. Este for recorre, este for compara y es el quien tiene dentro de su cuerpo la condición lógica de cambio. Que si cumple la condición de que la posición inicial es menor a la posición siguiente, realiza un cambio. ¿Cómo? Guardamos la posición inicial en un
en un contador, en un auxiliar, y la posición inicial la igualamos a la posición siguiente, es decir, realizamos un cambio de posición y la posición siguiente va a tener el valor que tenía auxiliar, que era la posición inicial. Ahora vamos a imprimir el mismo arreglo, pero de manera ordenada. De manera creciente. Para esto vamos a utilizar de nuevo un for con los números, el número de elementos, y en el cuerpo del for vamos a imprimir nuevamente el arreglo separado y concatenado por una coma. Listo, entonces ahora vamos a correr y a probarlo. Digite la cantidad de elementos. Vamos a digitar 6. Digite el número en la posición 6, en la posición 2, en la posición 3, en la posición 4 y en la posición 5 y en la posición 6. Los elementos desordenados son 6, 3, 5, 2, 4 y 1. El arreglo ordenado de manera creciente es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a quitar el LN para que nos salgan de frente. De nuevo. El arreglo ordenado de manera creciente es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los elementos desordenados son 6, 3, 5, 2, 4 y 1. De esta manera es que el método burbuja, y con este orden lógico en código, funciona el método. Método de ordenamiento por selección. El método de ordenamiento por selección es un algoritmo de ordenamiento que requiere de algunas operaciones para ordenar una lista de n números. ¿Cómo funciona este método? El método busca el menor elemento y lo intercambia con el primer elemento. Continúa con la siguiente posición. Busca el menor del resto de los elementos y lo intercambia, y así sucesivamente. Por ejemplo, acá tenemos una lista de números desordenados. El método va a buscar el menor elemento y lo va a intercambiar por el primer elemento. En este caso el menor sería el 1 y lo va a intercambiar por el 4, que está en la primera posición. La lista quedaría así. Ahora corre una posición, comienza desde la segunda posición, busca el menor y lo intercambia. En este caso sería el 2 y lo intercambia por el 3. La lista quedaría así. Corre una posición, busca el menor y lo intercambia. En este caso el menor sería el 3, lo intercambiaría por el 4. La lista quedaría así. Ahora, corre una posición, busca el menor y lo intercambia. Y en este caso, por último, la lista quedaría así. Bueno, ahora para explicar en código el método de ordenamiento por selección, vamos a comenzar llamando a la clase scanner. Scanner, si vuelve new
scanner system.int. Cortamos la clase. ¿Qué necesitamos? Vamos a declarar un arreglo de tipo int de 5 posiciones. 5 posiciones de 5. Listo. Vamos a necesitar también 3 variables tipo int que serán menor n pos y temporal. Listo. Vamos a solicitarle al usuario que ingrese los 5 valores en el arreglo. Entonces ingrese 5 números. Listo. Ahora, para guardar esos datos que va a ingresar el usuario, vamos a usar un bucle for. Entonces, este for nos va a ayudar a recorrer las posiciones del arreglo para ir guardándolos. Punto. Listo. Entonces, arreglo en su posición i será igual punto next int. Listo. Teniendo esto, teniendo acá los valores que ingrese el usuario, ahora sí pasamos a realizar el método de ordenamiento por selección. Entonces, para comenzar vamos a colocar un bucle for para recorrer el arreglo. Entonces arreglo punto -1. ¿Por qué -1? Porque no necesito que me recorra 5 veces el arreglo. Solo necesito, para realizar el ordenamiento por selección, necesito que me recorra el arreglo 4 veces. Por eso el -1. Entonces, menor n lo vamos a declarar que va a ser igual a lo que está en la posición, en la primera posición del arreglo, en la misma posición. Va a ser igual a lo que está, posición va a ser igual a i. Listo. Ahora, mediante otro for, vamos a ir guardando lo que está en la siguiente posición. Entonces j va a ser igual a i más, en la siguiente posición, más 1. J va a ser igual a lo que está en la posición i. Arreglo punto. Listo. Aquí vamos a usar el condicional if. Entonces arreglo en su posición j, es menor a lo que está en menor n. Vamos a hacer que menor n sea igual a arreglo en su posición j, y pos va a ser igual a j. Listo. Ahora, para hacer el intercambio, vamos acá primero a preguntar que lo que no esté en pos no sea diferente o igual. Pos sea diferente
lo que está en I, perdón. Es diferente a lo que está en I. Aquí pos va a pasar a ser igual a lo que está en J. Entonces mientras si pos es diferente o igual a I, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar la variable temporal, la tempo, y vamos a hacer que sea igual a lo que está arreglo en su posición I, y arreglo de posición I va a ser igual a arreglo en pos. Listo, arreglo, aquí arreglo va a ser pos igual, que estamos haciendo el intercambio de las posiciones. Está en temporal. Listo. Mediante este for y los if, acá vamos a verificar que el primer dato sea menor. Vamos a verificar qué dato es menor, y aquí vamos a realizar el intercambio. Listo. Una vez tengamos ordenado el arreglo, vamos a imprimir. Entonces utilizamos acá estos son los números ordenados en el arreglo mediante en el arreglo. Listo. Para imprimirlos vamos a usar un bucle for arreglo punto que nos recorra la dimensión del arreglo, y aquí vamos a imprimirlo usando un print. Entonces haremos arreglo para que se vea más bonito y ordenado. Coloco estas llaves que imprima arreglo en su posición y cerramos la llave. Listo. Y listo. Ahora vamos a ejecutar el código. Entonces acá decimos que ingrese 5 números en el arreglo. Entonces vamos a ingresar el 85, el 23, el 98, el 14, el 9 y ya. Y estos serían los números ordenados mediante el método por selección.